Hola, buen lunes, buen inicio de semana y buen inicio de mes, porque hoy es el primer día de octubre y es lunes. Así que vamos a estar mejor los que sufrimos de alergias porque septiembre ya se fue. Y bueno, igual tosí. Así que hoy vamos a continuar la lectura de David Foster Wallace en este libro fantástico que es Hablemos de langostas. Y bueno, lo voy a seguir leyendo. Voy a apoyar el celular y me voy a bajar la capucha. Me la pongo atrás, me acomodo y el relato que voy a leer hoy es el siguiente. El Dostoyevsky de Joseph Frank. Así que los intelectuales que están viendo este video le van a explotar la cabeza directamente. Todos que están vestidos de negro, con anteojos de armazones negros, posiblemente sufran de una cefalea tremenda. Bueno, tiene palabras, no, tiene nombres rusos y otros orígenes de países raros que bueno, que sepan entender, porque apenas sé castellano e inglés, tal vez por algo de francés o italiano, pero de ruso tipo nada, o alemán tipo nada. Me encantaría aprender alemán, pero ya lo voy a hacer. Bueno, así que estos apellidos no sé cómo lo voy a pronunciar, pero voy a quedar como re ignorante porque son como... bueno, no importa. El Dostoyevsky de Joseph Frank. Dostoyevsky lo sé pronunciar porque leí Dostoyevsky y porque lo escuché en YouTube. Porque en el colegio y en la facultad nadie me habló jamás de Dostoyevsky. Bueno, echen un vistazo prolegomeno a un par de citas. La primera es de Edward Dagberg, un cascarrabias de la talla de Dostoyevsky como no ha habido otro en lengua inglesa. El ciudadano se protege a sí mismo de la genialidad mediante el culto a los íconos. Gracias al toque de la vara de Circe, los alborotadores divinos se transforman en bordados porcinos. La segunda es del padre e hijo de Turguniev. En el presente, la negación es lo más útil que hay, y nosotros lo negamos. ¿Todo? ¿Todo? ¿Cómo? No solamente el arte y la poesía, sino hasta... pero es horrible. ¿Todo? Repitió Barsov, con una serenidad indescriptible. Para ponernos en antecedentes, en 1957, un tal Joseph Frank, que entonces tiene 38 años y es profesor de literatura en la Universidad de Princeton, está preparando una conferencia sobre el existencialismo y empieza a tratar En memoria de un subsuelo de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Tal como puede confirmar cualquiera que la haya leído, Memorias de 1864 es una novelita impresionante, pero considerablemente extraña. Y estas dos cualidades tienen que ver con el hecho de que el libro resulta al mismo tiempo universal y particular. La enfermedad que su protagonista se ha diagnosticado a sí mismo, una mezcla de ostentosidad y desprecio por sí mismo, de furia y cobardía, de fervor ideológico y de incapacidad cohibida para actuar basándose en sus convicciones, lo convierte en una figura universal en que todos podemos ver parte de nosotros mismos. La misma clase de personaje literario que no envejece nunca, como Ayag o Hamlet, pero al mismo tiempo, Notas del subsuelo y su Hombre del subsuelo son en realidad imposibles de entender sin conocer el clima intelectual de Rusia de la década de 1860. Sobre todo el momento álgido del socialismo utópico y del utilitarismo estético
que estaba de moda por entonces entre la intelectualidad radical, unas ideologías que Dostoyevsky odiaba con esa pasión con que solamente podía odiar Dostoyevsky. En fin, volviendo al profesor Frank, mientras este se encuentra revisando parte de esta información sobre el contexto particular del libro, a fin de poder ofrecer a sus alumnos una lectura exhaustiva de memorias, se le empieza a ocurrir la posibilidad de usar la narrativa de Dostoyevsky como una especie de puente entre dos formas distintas de interpretar la literatura. Un acercamiento estético y puramente formal versus una crítica social / ideológica que solo se preocupa por los temas y los supuestos filosóficos que hay detrás de ellos. 2. Por supuesto, la teoría literaria contemporánea consiste básicamente en demostrar que no existe ninguna distinción real entre estas dos formas de leer, o mejor dicho, en demostrar que la estética casi siempre se puede reducir a ideología. Para mí, una razón de que el proyecto general de Frank valga tanto la pena es que muestra una forma completamente distinta de aunar lecturas formales y ideológicas. Un método que no es ni de lejos tan absurdo, ni, a veces, simplistas, ni, demasiado a menudo, destructor del placer como la teoría literaria. Volviendo. Ese interés, sumando a 40 años de trabajo académico, ha generado los 4 primeros volúmenes de un proyecto de estudio en 5 libros de la vida, época y obra de Dostoyevsky. Todos los volúmenes los publica la Princeton University Press. Los 4 se titulan Dostoyevsky y luego cada uno tiene un subtítulo. La semilla de la revuelta, 1821-1849, de 1976. Los años de la penuria, 1850-1859, 1984. La conmoción de la liberación, 1860-1865, publicado en 1986. Y este año un volumen en tapa dura increíblemente caro, Los años milagrosos, 1865-1871. El profesor Frank debe de tener ahora unos 75 años y a jugar por la foto de él que sale en la contratapa de Los años milagrosos, no tiene precisamente una salud de hierro. 3. La cantidad de horas de biblioteca que se debe haber pasado bastaría para destruir a cualquiera, me imagino. Y lo más probable es que todos los académicos serios especializados en Dostoyevsky están esperando con ansiedad a ver si Frank aguanta lo bastante como para llegar a su estudio enciclopédico hasta el principio de la década de 1880, cuando Dostoyevsky terminó la 4ª de sus grandes novelas. 4. Entre los paralelismos asombrosos con Shakespeare está el hecho de que FMI tiene 4 obras de su periodo de madurez, que se consideran obras maestras totales: Crimen y Castigo, El Idiota, Los Demonios, también conocida como Los Endemoniados o Los Poseídos, y Los Hermanos Karamazov, en todas las cuales hay asesinatos y son discutibles tragedias. Pronunció su famoso discurso sobre Pushkin y se murió. Aún en el caso de que el 5º volumen de Dostoyevsky no se publique nunca, sin embargo, el hecho de que ahora aparezca el 4º garantiza el estatus de la de Frank como biógrafo literario definitivo de uno de los mejores narradores que haya existido nunca. Entre una llamada de atención. ¿Soy una buena persona? En el fondo, ¿quiero ser una persona o solamente quiero parecer una buena persona para que la gente, yo mismo incluido, me apruebe? ¿Existe alguna diferencia? ¿Cómo puedo siquiera saber que me estoy engañando a mí mismo en términos morales? Cierro llamada de atención. De cierta manera, los libros de Frank no son realmente biografías literarias, por lo menos no en el mismo sentido en que lo son los libros de Ellman sobre Joyce o el debate sobre Keats. Para empezar, Frank es en mucha medida un historiador de la cultura que un biógrafo. Su meta es crear un contexto preciso y exhaustivo para las obras de FMD.
enmarcar la vida y la obra del autor dentro de una crónica coherente de la vida intelectual de Rusia del siglo XIX. James Joyce de Ellmann, que viene a ser el canon a partir del cual se jugan la mayoría de las biografías literarias, no llega al grado de detalle al que llega Frank cuando habla de ideología, o de política, o de teoría social. Lo que pretende Frank es mostrar que es imposible hacer una lectura exhaustiva de la narrativa de Dostoyevsky sin una comprensión detallada de las circunstancias culturales en las que se concibieron los libros y a las que estos quieren contribuir. Esto, explica Frank, se debe a que la obra de madurez de Dostoyevsky son fundamentalmente ideológicas y no se pueden apreciar plenamente a menos que uno entienda las intenciones polemistas que la animan. En otras palabras, la mezcla de universal y particular que caracteriza Memorias del Subsuelo 5, el volumen tercero, La conmoción y la liberación, incluye una muy buena lectura explicativa de Memorias que localiza el génesis del libro en una réplica al egoísmo racional que puso de moda el libro. ¿Qué hacer? De N.G. Chernivtsi identifica al hombre del subsuelo como básicamente una criatura paródica. La explicación que da Frank de la mala lectura generalizada que se hace de Memorias, mucha gente no lee el libro como un conte philosophique y da por sentado que Dostoyevsky ideó al hombre del subsuelo como un arquetipo serio al nivel de Hamlet. También contribuye a aclarar por qué las novelas más famosas de FMD a menudo se leen y se admiran sin apreciar en absoluto sus premisas ideológicas. La función paródica del personaje de Hamlet del subsuelo siempre ha quedado encubierta por la inmensa vitalidad de su encarnación artística. Es decir, que en cierto sentido Dostoyevsky era demasiado bueno para lo que convenía. Marca en realidad la mejor obra de FMD, un escritor cuyo deseo evidente, dice Frank, es dramatizar sus temas morales y espirituales usando como telón de fondo la historia de Rusia. Otro rango original de la biografía de Frank es la cantidad de atención crítica que dedica a los libros que escribió Dostoyevsky. Es la producción de semejantes obras maestras lo que hace que valga la pena narrar la vida de Dostoyevsky, desde su prefacio a los Años Milagrosos, y a mi propósito, igual que en los volúmenes anteriores, es mantener los libros continuamente en primer plano en lugar de tratarlos como meros accesorios de la vida en sí. Por lo menos, un tercio de su último libro se dedica a realizar lecturas atentas de todo lo que Dostoyevsky escribió durante ese lustro asombroso. Crimen y castigo, El jugador, El idiota, El eterno marido y Los endemoniados, 6. A este último Frank se refiere como los demonios, una señal de los formidables problemas que surgen a la hora de introducir el ruso literario es el hecho de que muchos libros de FMD tienen títulos alternativos en distintos idiomas. La primera versión que yo leí de Memoria del Subsuelo se titulaba Recuerdos de un sótano oscuro. Estas lecturas intentan ser explicativas en vez de argumentativas o basadas en la teoría. Su meta es mostrar con mayor claridad posible lo que él mismo, Dostoyevsky, quería significaran los libros, por mucho que su método presuponga que no existe la falacia intencional. 7. Ni una sola vez en 4 volúmenes menciona el profesor Frank la falacia internacional. 7A. Tengo que ir a 7A. 7A. En este caso, de que haya pasado mucho tiempo del primero de literatura, la falacia intencional es igual la evaluación del significado o el éxito de una obra de arte basándose en las intenciones expresas u ostensibles del autor a la hora de producirlas. La FI y la falacia afectiva es igual a la evaluación de una obra de arte basándose en sus resultados, sobre todo en efecto emocional. Son las dos grandes prohibiciones
en la crítica objetiva y sobre todo en la nueva crítica. Y tampoco intenta prevenir la objeción de que su biografía la comente por todas partes. En cierta forma, esto es comprensible, ya que el tono que Frank mantiene durante todas sus lecturas es un tono de máximo comedimiento y objetividad. No intenta imponer ninguna teoría en particular, ningún método para decodificar a Dostoyevsky, y evita cualquier enfrentamiento con críticos que hayan elegido aplicar los filos de sus diversas hachas sobre la obra de FMD. Cuando Frank quiere cuestionar o criticar una lectura determinada, como en sus ataques ocasionales a problemas de la poética de Dostoyevsky de Bajin, o en una réplica verdaderamente brillante a Dostoyevsky y a Parricidio de Freud, que aparece en El apéndice del volumen 1. Siempre lo hace limitándose a señalar que los datos históricos o las notas y cartas del propio Dostoyevsky contradicen ciertos presupuestos que ha hecho el crítico. Su argumento nunca es que la otra persona se ha equivocado, sino que no cuenta con todos los datos. Lo que también resulta interesante aquí es que Joseph Frank creció como académico justo cuando la nueva crítica se está afianzando en las universidades americanas, y que la vieja falacia intencional es una de las piedras angulares de la nueva crítica. Así pues, el hecho de que Frank no esté limitado a rechazar la FI o a dar argumentos en su contra, sino que actúe como ni siquiera existiera. Resulta tentador imaginar toda clase de maravillosas corrientes parricidas girando en torno a su proyecto. Frank haciéndole una gigantesca pedorreta silenciosa a sus viejos maestros. Pero si recordemos que el hecho de la nueva crítica quitar al autor de la ecuación interpretativa hizo mucho para preparar el terreno para la teoría literaria postestructuralista. Como ejemplo, desconstructivismo, el psicoanálisis lacaniano, los estudios culturales marxistas feministas, el nuevo historicismo de Foucault o Greenwald, etc. Y que la teoría literaria suele hacerle al texto en sí lo que la nueva crítica le había hecho al autor de texto. Entonces empieza a dar la impresión de que Joseph Frank simplemente está dando un viraje desde el principio para alentarse a la teoría 7b. Una teoría en que la gran moda del intelectualismo radical de nuestra época, igual que el nihilismo y el egoísmo racional, eran las de Rusia de FMD. Y tratando de comprender un sistema de lectura e interpretación que sea completamente distinto, que parezca el método de Frank un salto más elocuente a las premisas y las teorías de lo que sería cualquier toque frontal. Este hecho parece justificado a primera vista por el proyecto global de Frank, que consiste siempre en surgir y explicar la génesis de las novelas en funciones del compromiso ideológico que tiene Dostoyevsky con la cultura y la teoría y la historia rusa. Bueno, todo eso fue párrafo. No sé si se ve, bueno, la cantidad de no se ve nada, pero bueno, eso fue notas de pie. Bueno, si entendieron algo, eso es capaz que es muy difícil de escucharlo. Pero bueno, mañana no sé qué haré, pero solamente los torturaré con otro video de lecturas de notas al pie de Wallace. Capaz que mañana puedo hacer algo más divertido, que es del libro de tenis. Así que bueno, hasta mañana. Suerte. Y sí, el conocimiento es sufrimiento, así que aprender siempre duele y siempre es difícil, así que a bancársela y a leer. Chao, hasta mañana.